Petronorrek instalazio berriak eraikitzeari ekin dio, 30 milioi euroko inbertsioaren bitartez, 2020ko udazkenean amaitzeko asmoz. Inbertsio hauei esker, modernotasunean finkatzen lagunduko dion lan ingurune berria hornituko da. Petronorren tradizio eta presentziaren ikur bihurtu den Muñatoizko jauregiaren ingurunearekin bat datorren paisaia berria sortzeaz gain. Muñatoizko jauregia, orain arte bulego nagusien parte baten egoitza, Petronorren lan egiten duten pertsonen prestakuntza zentro berria izango da. Con un edificio de estas características y con un edificio nuevo, Petronor tiene futuro y por lo tanto el sector tiene futuro. Y el ejemplo es que nos atrevemos a hacer un proyecto de edificio general, de oficinas generales, que es nuevo, con unas características arquitectónicas, como comprobaréis, especiales, y que representa una compañía que está presente y tiene perspectiva sólida, y digo bien, sólida de futuro. Por lo tanto, se visualiza con este edificio lo que es la consolidación y el futuro de Petronor. Forma parte de un programa que comprende también, por el que se van a construir 3 edificios, el edificio de vestuarios, el edificio de oficinas generales y el edificio de comedores, y que son 3 edificios que, si bien funcionan de una manera independiente, se han concebido en conjunto. Para generar un nuevo entorno para Petronor, que será un nuevo paisaje en el que estarán integrados tanto los nuevos edificios como este edificio, el Palacio de Muñatones y el Castillo de Muñatones, y que no solo tienen relaciones volumétricas y estéticas, sino tienen relaciones energéticas entre ellos 3. Estos edificios simbolizan una apuesta por la modernidad, por la tecnología y por la eficiencia energética, y por inscribirse en un paisaje común, en una operación paisajística que engloba también al conjunto del entorno en el que se ubican.